Buenos días. Gracias a los organizadores del primer Congreso Internacional de Antropología, Sociología y Trabajo Social por aceptar nuestra ponencia titulada Hacia una conceptualización de la cultura de paz, competencia intercultural, reflexiva y crítica mediante encuentamientos en el aula de lenguas extranjeras, que hemos elaborado en conjunto Marina Caballero García, Teresa Sibón y yo, Manuel Jesús Picado. Y hemos enmarcado dentro del simposio titulado Nacionalismos, Migración y Discurso de Odio en la Sociedad Contemporánea. Antes de entrar en la contextualización, nos gustaría crear ese ambiente con el que queremos que se visualice nuestra presentación, con citas emblemáticas de personajes que han dejado una huella muy significativa en torno al concepto de paz. No hay camino para la paz es el camino. La paz comienza con una sonrisa. No basta hablar de paz, uno debe creer en ella. Para hablar de paz necesitamos la educación y en educación hemos de hablar de paz. La educación para la paz busca promover la no violencia, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Con este encabezamiento en la asamblea intentamos que los estudiantes, los aprendices, entren por ósmosis en lo que es el concepto de paz. Para ello, una primera indagación sobre los distintos logos que instituciones, movimientos asociativos han creado para sentirse representados de cuál es su filosofía, su ideología. Y de ahí pasamos a Educándonos para la Paz en los 4 módulos más significativos que comprende este valor descriptivo, desde el sociodemográfico, el educativo, el laboral y el módulo de derechos fundamentales. Y en este momento, pues podríamos ver en estos teclados como todos los continentes, todas las partes del mundo que intervienen, y ahí parece que los elementos comunes, la paloma, el olivo, la bandera blanca, el Día Internacional de la Paz, la mano extendida y luego la forma de círculo. Aunque realmente la mejor forma no es la circular para el asentamiento, pero por lo menos es un símbolo para evitar las aristas. Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz, la no violencia y los derechos humanos, a través de la promoción de la investigación para la paz, a través de la eliminación de la intolerancia, a través de la promoción del diálogo y de la no violencia como práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos. Nos ha parecido también relevante hablar del Plan de Derechos Culturales, donde se destaca la relación entre cultura y educación en los siguientes puntos. Comprender la responsabilidad educativa de la cultura en entornos de alta polarización social. La educación debe ser intercultural, en diversidad cultural, en ciudadanía mundial, para la paz y la no violencia. Garantizar la oportunidad pedagógica que supone la inclusión de los lenguajes artísticos en la educación a lo largo de la vida y para todos y todas, en diálogo con la ciencia y la tecnología. La UNESCO hace un llamamiento a los países para garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. En lógica consecuencia, los objetivos 4 y 16 recuerdan cómo la paz es un requisito fundamental para el desarrollo social y económico. El acceso igualitario a la justicia es esencial para proteger los derechos de las personas, resolver disputas y garantizar que las poblaciones vulnerables no sean marginadas ni maltratadas. En la línea de lo que venimos exponiendo a lo largo de esta ponencia, les hemos traído unas imágenes que podemos llevar al aula para así poder trabajar la competencia de interculturalidad, como a través de un pensamiento reflexivo y crítico.
Y es cierto que a veces tan solo hay que cambiar la forma de ver las cosas. Tras este marco teórico, os presentamos los objetivos que nos hemos marcado con nuestra ponencia, que son 4. El primero, propiciar que construyan el concepto de paz. El segundo, impulsar diferentes competencias a través del análisis de realidades. El tercero, desarrollar una reflexión crítica sobre fenómenos actuales. Y para todo ello, diseñar una propuesta didáctica que promueva las habilidades lingüísticas a través del diálogo literario. Dadas las características de nuestro trabajo, nuestra metodología tiene que ser cualitativa e interpretativa, a través de procesos inductivos, abiertos, posibilitadores y significativos. Para activar esa atención a la diversidad, hemos querido llevar al aula distintas formas de escribir la paz y también de hablar de ella, porque la lengua de signos, esa representación de la paloma, o en el Ameslan, la lengua de signos que es base de la internacional. Y en este ámbito metodológico rescatamos el concepto de persona donadora de cuentos, en tanto fomenta la lectura y enriquece la cultura letrada. Y en la línea de lo que ha expuesto mi compañera, para llevar a cabo un aprendizaje dialógico y activo es hora de pasar de la repisa al aula de las lenguas extranjeras. Y para ello os presentamos algunos de los títulos que creemos interesantes para trabajar el concepto de cultura de paz. En este caso os presentamos algunos títulos en castellano, otros en lengua francesa y por último títulos en lengua inglesa. Y para poder construir un concepto completo de cultura de paz, nos debemos basar en 2 competencias, la competencia de lengua y la competencia emocional. Todo ello con un input comprensible y accesible para el alumnado con el que trabajemos. ¿Cómo vamos a trabajar la competencia de lengua? En este caso, a través de un vocabulario específico con estructuras gramaticales recurrentes. Vamos a conjugar de lo verbal a lo no verbal y viceversa, y por supuesto con un componente lúdico en el que, a través del juego, identifiquemos la relevancia o la implicación. ¿Cómo trabajaremos la competencia emocional? Pues comprendiendo las emociones a través del análisis de los personajes. Expresaremos de forma verbal nuestras opiniones, deseos, frustraciones y, por supuesto, pondremos en alza las expectativas de valor. Y para la creación de propuestas didácticas tipo hemos utilizado la inteligencia artificial generativa, aplicando la normativa vigente en la Universidad de Cádiz. Como queremos construir un concepto sólido de cultura de paz, nos hemos basado en estos 2 niveles de lenguaje, el nivel léxico-semántico y el nivel enunciativo pragmático. A nivel léxico-semántico hemos seleccionado estas palabras que sí tienen una presencia de paz y de ahí buscar los antónimos. A nivel enunciativo pragmático hemos buscado en estas palabras que implican acción la presencia de paz y de ahí buscar enunciados que supongan lo contrario. En tanto sentimientos y estados de ánimo, esta es una selección de las posibles de esa presencia de paz y de ahí pues trabajar en el aula los antónimos. Y en esta línea metodológica hemos seleccionado 3 de las dinámicas que llevamos al aula. Esta, titulada Laboratorio de Cuentos por la Paz, cuyo objetivo es vincular la creatividad y la conceptualización de cultura de paz mediante la reescritura creativa y escenificación de cuentos francófonos y anglófonos. Estas son las dinámicas y la competencia en consonancia con el objetivo. En este caso, mapa conceptual colaborativo, titulado Cultura de Paz, cuyo objetivo es seguir construyendo, conformando esa conceptualización de la cultura de paz en estas dinámicas y la competencia, obviamente, acorde, la reflexión intercultural, trabajo colaborativo, la comprensión lector-auditiva y la conceptualización en lengua extranjera. Y esta tercera dinámica de las que hemos seleccionado, llamada Foro de Diálogo Intercultural, con encuentamientos, ¿no? Dado que los cuentos nos permiten esa magia, ese arropamiento, cuyo objetivo es describir dinámicas para el desarrollo de competencia intercultural, crítica y reflexiva mediante esos encuentamientos, con las dinámicas que aquí se exponen en un foro de encuentro intercultural simulado y cuyas competencias inciden en la crítica, la intercultural, luego las competencias lingüísticas y comunicativas a nivel oral y en lengua extranjera y el diálogo intercultural.
Y los resultados los hemos agrupado de la siguiente manera. En un primer grupo, en cuanto a la creación del concepto de cultura de paz, donde hemos destacado el desarrollo de actitudes de cultura de paz y la revisión y transformación conceptual. Y un segundo grupo en el que hablamos de las habilidades comunicativas, en el que destacamos los logros relacionados con los objetivos didácticos y el uso de la L2 para la reflexión crítica. Y a través de este mapa conceptual hacemos una síntesis de los resultados expuestos anteriormente. Nos surgen una serie de preguntas para la reflexión que queremos compartir con vosotros para que podamos recibir vuestra retroalimentación. ¿Se puede construir un concepto de cultura de paz? ¿Qué papel juegan los cuentos interculturales? ¿Cuáles son esas competencias interculturales y si pueden ser enseñadas? ¿Y de qué manera los profesores de lenguas extranjeras pueden ser mediadores? Estas otras tres cuestiones se plantean como un reto, como un desafío, en tanto que se procura promover la paz en contextos educativos con historias de violencia estructural. También cómo plantear ese pensamiento crítico constructivo que fomente al mismo tiempo la comprensión lingüística cuando se trata de aulas de lenguas extranjeras. ¿Y cuáles son los riesgos que implicaría instrumentalizar la cultura de paz? En estas tres últimas preguntas nos planteamos cómo la reflexividad docente es una herramienta para la transformación cultural. También cuál es el papel de la empatía crítica en la construcción de competencias interculturales y cuáles son las barreras institucionales o ideológicas con las que nos tenemos que enfrentar para poder construir una pedagogía de la paz en el aula de lenguas. Dicho todo esto, hemos sintetizado las conclusiones en 3 puntos. La primera es que tenemos que enseñar a convivir, dialogar y construir futuros más humanos. Que nuestras aulas se convierten en microespacios políticos y éticos donde es posible practicar la paz como cultura. Y por último, una vía pedagógica eficiente para fomentar dichas competencias en el marco de la cultura de paz. En el siguiente QR os dejamos la bibliografía que hemos utilizado para el desarrollo de este trabajo. Volver a agradecer a los organizadores la posibilidad de haber compartido con todos ustedes los resultados de nuestra indagación sobre la conceptualización de cultura de paz en las aulas de lenguas extranjeras a través de los encuentamientos. Estos son nuestros contactos que damos a su disposición.